Mi exposición, en primer lugar, un poco de justificación por qué hablamos aquí de Carlos Fuentes. Enseguida, una presentación general de 3 libros de ensayos del mismo autor, en donde demuestra su predilección por el tema del tiempo. Luego, algunas teorías sobre el tiempo. Hay que consultar lo que han dicho filósofos de distintas latitudes sobre qué piensan y qué podemos decir acerca de la temporalidad. Con esas herramientas accedo a, además de esas herramientas sobre el tiempo, herramientas sobre la teoría de la novela, para poderme acercar a 3 novelas de Carlos Fuentes: El Naranjo, La Campaña y La región más transparente. Muchas gracias. En primer lugar, algunas de las razones para hablar aquí de este escritor mexicano. La literatura hispanoamericana es una y es diversa. La lengua española y otros factores como los históricos y geográficos nos hacen hermanos, pero los mismos también crean algunas diferencias. La historia de nuestra literatura nos da razón de distintos momentos, representantes, características y transformaciones de las obras escritas con intención estética. Unas veces se ha sentido la necesidad de hacer evidente en la literatura el mundo geográfico, social o político de cada uno de nuestros países, pensando especialmente en afianzar y expresar sentido de identidad. La crítica también ha acogido e impulsado la lectura y elogiado o colocado en segundo plano las obras de quienes no cumplían las expectativas del momento. Quienes hoy compartimos este espacio, recordamos escritores hispanoamericanos que marcaron momentos importantes en el devenir de la producción y apreciación de la literatura. En la década de 1950 se publicaron novelas de Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa, Juan Carlos Onetti, José Lezama Lima, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Carlos Fuentes, José Donoso y Gabriel García Márquez como los más recordados. En la narrativa de estos escritores se percibieron grandes cambios en actitudes, temas y formas de contar. Se dio importancia a las realidades de nuestros países, quizás se miraron más a fondo, pero se dio preponderancia a la imaginación para mostrar cómo podrían ser vistos nuestros espacios y sobre todo los problemas vividos por los seres humanos, su modo de sentir, vivir, anhelar, soñar y analizar los conflictos del momento y su relación con la historia compleja de este nuevo mundo, ya no aislado, sino bajo las múltiples influencias culturales y políticas ejercidas desde otros países. José Donoso, por cierto, era compadre de Carlos Fuentes. José Donoso, en su libro Historia personal del boom, afirmó que los cambios más significativos de la novela hispanoamericana de los últimos tiempos están ligados a un proceso de internacionalización y que, por ejemplo, sin la influencia de Sartre, Kafka y de Faulkner, no sería posible definir el boom. Cuando hace algunas décadas leí La región más transparente, publicada en 1958, me llamó grandemente la atención el ritmo y poeticidad del lenguaje. Y al leer La muerte de Artemio Cruz, me sorprendió, como creo que les ocurrió
a quienes lo leyeron por primera vez la estructura de lo narrado, la problemática del tiempo y la narración. A partir de esas obras me he acercado con predilección a la obra de Carlos Fuentes. Uno de esos libros de ensayo titulado Tiempo Mexicano expone, analiza y demuestra la forma como los mexicanos perciben el tiempo, cómo lo conciben y cómo viven con y en el tiempo. Comillas. Entre nosotros no hay un solo tiempo. Todos los tiempos están vivos. Todos los pasados son presentes. Y en el mismo libro. La coexistencia de todos los niveles históricos en México demuestra el deseo de los mexicanos de que todo tiempo debe ser mantenido, porque ningún tiempo mexicano se ha cumplido aún. Agrega en este libro que, por ejemplo, el tiempo de la colonia fue un tiempo anacrónico porque prolongó la Edad Media, negando las razones renacentistas. La colonia negó tanto el tiempo de la antigüedad indígena como el de la modernidad europea. Las promesas de modernidad mexicana del siglo XIX, liberalismo y positivismo, se cumplieron a expensas del derecho, de la dignidad y de la cultura de la población campesina e indígena del país. Continúa Fuentes. La revolución hizo presentes todos los tiempos mexicanos. Los mexicanos sienten nostalgia del paraíso perdido y la imposibilidad del paraíso futuro. Fuentes penetra en la concepción del tiempo de los primitivos mexicanos. Expresa que Quetzalcóatl es protagonista simultáneo de la creación y de la caída, ya que cuando creyeron que su Dios regresaba, llegó el conquistador Cortés con las consecuencias inmediatas que nos cuenta la historia. Reconoce que el lenguaje es socialización del tiempo y que México es un país de simultaneidades y coexistencias históricas. Considera varias clases de tiempo, es decir, varias percepciones, así. El tiempo de Occidente que contempla la herencia griega, romana e hispana. El tiempo hispánico como vehículo original de tradición occidental. Tiempo de la conquista y la colonia, rechazado por la independencia y por la subsecuente confianza dada a los tiempos ingleses, franceses y norteamericanos. En este libro continúa con una mirada diacrónica que tiene en cuenta los períodos de política y vida de los mexicanos. Analiza la simbología de las máscaras mexicanas y las maneras como ellos han vivido enmascarados, pero que en momentos excepcionales México se ha asomado detrás de la máscara quebrada y ha obligado al país a verse en su propio abismo. En cuanto a la literatura, considera que esta deja de ser rememoración del pasado y empieza a ser una pregunta dirigida al futuro. 20 años después de Tiempo Mexicano, Fuentes publicó Nuevo Tiempo Mexicano. En el prólogo cita a Platón con esta afirmación: cuando la eternidad se mueve, la llamamos tiempo. Recuerda los 5 soles de la cosmogonía mexicana: sol de agua, sol de tierra, sol de viento, sol de fuego, y el que nos rige en la actualidad. En más de 200 páginas mira el destino de México desde los primitivos habitantes. Recuerda a los presidentes y líderes mexicanos y su relación con la política de Estados Unidos. Analiza los resultados de la Revolución de 2010 y reconoce que con todos sus defectos, la revolución no silenció a sus artistas.
comillas. Somos lo que somos gracias a la filosofía de José de Vasconcelos, la prosa de Alfonso Reyes, las novelas de Azuela, la poesía de López Velarde, la música de Carlos Chávez, la pintura de Orozco, Siqueiros, Diego Rivera y Frida Kahlo. Reitera la idea de que el porvenir y el pasado nunca se divorcian totalmente, sino que uno y otro coexisten en nuestro tiempo. Recuerda a los presidentes mexicanos entre 1929 hasta 1985, año del terremoto que tanto afectó a este país. Su país, México. Exalta las buenas relaciones que México ha tenido con España y Francia. Este libro es un ensayo lleno de emoción histórica y cultural, con una gran esperanza en el progreso de la civilización. Reitera mediante imágenes su concepción de tiempo y afirma: un centro unifica esta inmensa variedad de tiempo y espacio mexicanos, pero por más visible que sea el espacio, el tiempo debe seguir siendo un misterio. No un misterio pasivo, sino una invitación a recrear el tiempo. El tiempo mexicano, antiguo y nuevo, está dentro de la vieja memoria, dentro de la modernidad radical e influyente. Las constituye y es constituido por ellas. La grandeza de México es que el pasado está siempre nuevo. Solo así, todos los días fundaremos un nuevo tiempo mexicano. Somos más que calendario. En el libro de ensayo, y vamos al tercer libro de ensayos, en el libro de ensayo titulado Geografía de la novela, publicado en 1993, se lee: la literatura nos obliga a darnos cuenta de nuestra inmersión en el tiempo. Y plantea que el tiempo de la escritura es finito y el tiempo de la lectura es infinito. Creo que por eso estamos aquí como lectores. Y que la novela hay que verla no solo como un encuentro de personajes, sino como encuentro de lenguajes, de tiempos históricos distantes y de civilizaciones que de otra manera no tendrían oportunidad de relacionarse. Así, la literatura debe estar abierta tanto al pasado como al futuro. En este mismo libro de Geografía de la novela, con el título Jorge Luis Borges, La herida de Babel, Fuentes dedica varias páginas al Borges soñador, el metafísico, el poeta y autor de la obra dentro de la obra, y se detiene en el jardín de los senderos que se bifurcan para decir que este viaje en el tiempo ocurre en múltiples tiempos y cita, comillas, creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esta trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. Y concluye Fuentes: Borges convirtió el tiempo y el espacio en protagonista de sus historias. Estas apreciaciones sobre Borges las reitera Fuentes en otro libro de ensayos, Valiente Mundo Nuevo, donde escribe que la literatura es la forma potencial donde tiempos y espacios se dan cita imaginaria, se conocen y se recrean. Uno de esos tiempos es el de la América española, área policultural y multirracial, caracterizada por una gran cantidad de tradiciones. El mundo mítico de las tradiciones prehispánicas, la herencia mediterránea traída de España al Nuevo Mundo,
la tradición grecolatina, la inmersión en la filosofía cristiana, el Renacimiento y la Contrarreforma, la conquista y contraconquista, supervivencia judía, aporte africano, nueva civilización mestiza, criolla, indígena y negra. En cuanto a la misión del escritor en el tiempo, sugiere, comillas, mantener la historia para tener historia, ya que somos testigos del pasado para seguir siendo testigos del futuro. Así, memoria y deseo e imaginación son los horizontes de la literatura. Fuentes no deja de recordar a Borges y a Carpentier y afirma: en los pasos perdidos encontramos un tiempo donde todos los tiempos existen. Es el descubrimiento de que la utopía consiste en, comillas, barajar las nociones de pretérito, presente y futuro. Y en el Aleph, el espacio donde todos los espacios existen. El Aleph reproduce los espacios del mundo para reducirlos a uno que los contenga a todos, y agrega: los relatos de Borges son incomprensibles sin la inteligencia de una diversidad de tiempos y espacios que revelan una diversidad de culturas. Fuentes toma la crónica y la historia y mediante la imaginación crea simbologías que aluden a nuestra realidad de América hispana. En el libro antes mencionado, Valiente Mundo Nuevo, toma de Mikhail Bakhtin la idea del cronotopo, o conjunción de tiempo y espacio que hace visible el tiempo de la novela en el espacio de la novela, y que de ello depende la forma y la comunicabilidad de la narración. Y agrega: la condición para la unidad de tiempo y espacio en cualquier obra literaria es la pluralidad de lecturas, presentes o futuras, en todo caso potenciales posibles. Fuentes concibe la cronotopía como un fenómeno narrativo y lo analiza y ejemplifica en autores como Kafka o Tiempo como olvido. Proust, Liberación del orden del tiempo. Dos pasos, incapacidad para dominar el tiempo. A partir de la lectura de algunos libros de ensayo, como lo he expuesto anteriormente, de este autor mexicano y de la mayoría de sus cuentos y novelas, hemos considerado necesario pensar en otros estudios acerca del tiempo para relacionarlos con algunas novelas del autor de La muerte de Artemio Cruz, en especial La región más transparente, La campaña y El Naranjo, para poder entender las obras, si es que las novelas actuales se pueden entender o explicar, pero sí captar su literatura. Un poco de consideraciones sobre tipologías o nombres que podemos dar a la temporalidad o a los distintos tiempos. Se considera el tiempo como una categoría en la cual los seres se ubican en el mundo y las diferentes medidas del tiempo dan sentido a la vida y también otorgan valor a cosas, hechos o monumentos. Esta idea es como copiadita de Heidegger. Se ha escrito sobre diversas clases de tiempo, entre otras, el tiempo objetivo, como una racionalización del transcurrir y está dado en la medida de relojes, calendarios y es exactamente mensurable. El tiempo subjetivo
es la percepción individual que cada uno tiene del paso del tiempo. Cervantes, en el Quijote, en el descenso a la cueva de Montesinos, refiere que a Sancho le pareció poco más de 1 hora, mientras que a Don Quijote le parecieron 3 días con sus noches. Sancho resuelve que eso fue por obra de encantamiento. Tiempo e historia. La historia registra el paso del tiempo en medidas objetivas y en esas unidades va ubicando los sucesos relevantes en una línea de continuidad en varios momentos del pasado. Tiempo e idioma. Los tiempos verbales sirven a los hablantes para presentar el mundo en diferentes perspectivas. Las formas verbales sitúan a los hablantes en lo pasado, próximos o remotos, lo presente y lo porvenir. Lo real, que nos enseñaban en la escuela, es el modo indicativo, y lo potencial, que nos enseñan en la escuela, el modo subjuntivo. Tiempos verbales, adverbios y expresiones adverbiales ayudan a significar una relación de los aconteceres con los sujetos y los espacios. Tiempo meteorológico. Anoche llovió por estas tierras, creo. Constituye una dimensión importante en las acciones y en el sentido de una novela, ya que imprime huellas en los personajes y sus situaciones típicas. Tiempo mexicano. Desde la prehistoria, los mexicanos midieron su propio tiempo en un calendario tan perfecto como el actual. Los mexicanos tienen un modo particular de concebir y celebrar el tiempo. Viven el instante y lo celebran. López Portilla tiene un libro que se llama Fenomenología del Relajo, en donde habla de la identidad del mexicano, cómo lo celebran, cómo es ese grito desgarrador tan auténtico y tan peculiar de los mexicanos. Todo eso para celebrar el instante. La fiesta es para ellos un presentificar toda la existencia. Inclusive su tragedia, su pasado, lo presentifican en el grito propio de los mexicanos. El tiempo mítico, vamos a hablar ahora del tiempo mítico, tan importante en casi todas nuestras novelas del mundo hispanoamericano. El tiempo mítico es un trastiempo. No es una sucesión homogénea de cantidades iguales. El tiempo del mito no tiene fecha, por eso está indicado mediante expresiones como había una vez, y nihilo tempore, en el principio. El tiempo mítico ubica al hombre en un momento inmóvil y eterno que no se acaba para asegurar la inacabable relación del hombre con los seres y los dioses. Tiempo y literatura. El tiempo de la literatura es diferente al tiempo de la vida. Cada género literario está asociado con un tiempo verbal. Sí, se dice que, por ejemplo, la épica es del pasado, la lírica del presente, el drama del futuro. ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar en escena? En la novela, la crítica literaria ha establecido varias tipologías del tiempo. Tiempo de la aventura o historia narrada, tiempo de la escritura, tiempo de la narración, tiempo del enunciado y tiempo de la lectura. En el aspecto sintáctico o distribución de los sucesos en el relato, han sido definidas y analizadas las anacronías de analepsis y prolepsis y las anisocronías de escenas, resumen y elipsis. Siempre los libros nos recuerdan
las líneas de García Márquez. Y muchos años después el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella época en que Melquíades trajo tal cosa. Entonces, para ejemplificarnos ese movimiento de anticipos, va hacia adelante y va hacia atrás el tiempo en la novela. El cronotopo. El cronotopo como categoría literaria es la intervinculación de las relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente. Próximamente nos referiremos en la novela La región más transparente, donde se amplía este recurso como una forma del sentimiento del tiempo y una determinada actitud ante el universo espacial. En una novela, lo que pone en juego toda estructura narrativa es el carácter radicalmente temporal de la existencia humana, y el desarrollo de la trama narrativa es una manera de enfrentarse al flujo del tiempo. Para acercarnos a algunas novelas de Fuentes, recordemos que él mismo, cuando lo invitaron a una universidad a dictar una conferencia sobre el tiempo en la novela y la novela en el tiempo, él estaba escribiendo la novela Cristóbal Nonato para celebrar el 1992. Entonces él dijo, yo voy a agrupar mis novelas y todas mis obras narrativas bajo el título La Edad del Tiempo. Entonces vamos a encontrar 14 ciclos, podemos correr todos los 14 ciclos para dar una visión general. Ciclo primero, titulado El mal del tiempo, incluye Aura, cumpleaños y una familia lejana. Ciclo 2. Ciclo 2, tiempo de fundaciones, Terra Nostra. Basta con una sola porque son 800 páginas de Terra Nostra. Ciclo 3, el tiempo romántico. Ahí vamos a ubicar La campana, a la que dedicaremos unos momentos, La novia muerta y El baile del centenario. Ciclo 4, el tiempo del revolucionario, Gringo viejo. Qué bonito es verla en película. Y Emiliano en Chinameca, no lo pude conseguir esa novela en Colombia. Ciclo 5, la región más transparente. A ella nos dedicaremos con el concepto del cronotopo. Sexto, la muerte de Artemio Cruz. Hay unos estudios especiales sobre el realismo simbólico en Artemio Cruz, pero en esta oportunidad no lo voy a asumir. Ciclo séptimo, los años con Laura Díaz. Octavo, 2 educaciones. Las buenas conciencias y zona sagrada. Noveno, los días enmascarados. Con 2 días enmascarados, Cantar de ciegos, Agua quemada, Constancia y La frontera de cristal. Ciclo décimo, el tiempo político, La cabeza de la hidra, una novela policíaca bien problemática con el asunto de la identidad y del problema del petróleo. El sillón del águila y El camino de Texas. Ciclo 11, Cambio de piel, que novela con cambios tan intrépidos. Ciclo 12, Cristóbal Nonato, el que escribió con motivo del 5º centenario de 1992. Ciclo 13, el tiempo actual, crónica del guerrillero y el asesino. Parece que no la completó, no la conseguí en Colombia. Otra novela, crónica de una actriz renuente, que posiblemente luego la completó con el título de una actriz, le cambió el título, no me acuerdo en este momento el último título que le colocó. Y
crónica de una víctima de nuestro tiempo. El último ciclo, El Naranjo, a la cual también dedicaremos el día de hoy unos momentos. Vamos a mostrar El Naranjo, por favor. Es un dibujo rectangular. Vamos a mostrar El Naranjo. No. Bueno, ahí está la portada. Ahora buscamos un esquema cuadradito. El Naranjo. El Naranjo, publicado en 1993. Novela donde Fuentes relata desde la perspectiva de la muerte hechos de la dominación romana en la península ibérica y construye la ficción sobre la vida del continente hispanoamericano de los siglos XVI y XX. El libro consta de 5 relatos que se integran por una temática y simbología de la planta de naranjo. Los títulos de las 5 partes o relatos aparentemente independientes son Las 2 orillas, Los hijos del conquistador, Las 2 Numancias, Apolo y las putas y Las 2 Américas. En Las 2 orillas presenta al personaje Jerónimo de Aguilar en un tiempo histórico, cronológico, meteorológico y español, comillas. El día 13 de agosto de 1521, a la hora de vísperas, el día de San Hipólito, fecha y día de la cruenta ejecución de Cuauhtémoc bajo el poderío y ambición de Hernán Cortés. Cierra comillas. Jerónimo de Aguilar, un aventurero o descubridor español, cuenta una historia desde la muerte. Presenta los hechos en un tiempo pretérito, hechos concluidos y lejanos, comillas. Yo vi todo esto, la caída de la gran ciudad azteca, vi el agua quemada de la laguna sobre la cual se asentó esta gran Tenochtitlan, 2 veces más grande que Córdoba. Esta iniciación ubica al lector en el tiempo y el espacio, no solo como escenario de acontecimientos, sino que dada la importancia y connotaciones históricas de las 2 ciudades nombradas, el lector se llena de expectativas acerca de las acciones que el autor habrá de narrar desde la perspectiva del siglo XVI. Tenemos en el centro tiempo de lo narrado, desde antes de Jesucristo hasta siglo XX. Seguimos viendo y enunciando las complejidades del tiempo. El narrador de la ficción sabe que él ya ha sido nombrado y presentado por el cronista Bernal Díaz del Castillo en su libro Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva España. Creo que Bernal Díaz del Castillo ya nombra a ese personaje Jerónimo que llegó muchos años antes que Cortés con otro español y ya se habían vuelto casi indígenas, ya andaban con las narices y las orejas horadadas, ya tenían las costumbres totalmente indígenas. Uno de ellos le sirvió de lengua a Cortés. Bueno, entonces, el narrador, porque Carlos Fuentes concede la palabra en la novela a un narrador, que es ese Jerónimo de Aguilar. El narrador de la ficción sabe que ella ha sido nombrado y presentado por el cronista Bernal Díaz del Castillo en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España. La condición de narrar desde el más allá le concede mayor visualización y conocimiento de los hechos. Comillas, esto lo sé porque ya me morí. El muerto ya cuenta todo, para él no hay espacios, para él no hay lejanías temporales. Además, la tumba le permite presentar de otra manera la historia. He aquí la libertad del tiempo mítico tras tiempo.
relata la finalización del tiempo de los primitivos mexicanos y la instauración de una nueva época. Este relato significa el mestizaje de los tiempos. El segundo relato se titula Los hijos del conquistador. Representa el juicio del tiempo, por cuanto se pone en tela de juicio la vida y obra de Hernán Cortés. Se presenta a Martín I, hijo de Cortés y la española Juana Zúñiga, y a Martín II, el segundón, el mestizo, el hijo de las sombras, el hijo de la Malinche. Se refieren sucesos de la vida de los dos Martín. Los tiempos gramaticales en la narración oscilan entre el presente y el futuro. Tengo 40 años. Moriré en España el 13 de agosto de 1569, a los 60 años de edad. Desde la perspectiva de la muerte, es fácil desplazar el punto de vista y la localización en el tiempo. Además, esta narración nos da razón de una conciencia del pasado, el presente y el futuro desde un punto de embrague que históricamente interesa al lector por los hechos históricos conocidos por distintas fuentes. Martín II narra a veces desde la vida y a veces desde la muerte. Su memoria acerca de la medida del tiempo no es exacta. Comillas, ¿qué tendría? ¿70? ¿80 años? Perdí la cuenta. La verdad es que al final siempre tuve 8 años, no más. Cierra comillas. Esta cita nos muestra que Fuentes quiere representar y dar un valor al tiempo psicológico de sus personajes. Por otra parte, podría interpretarse que el representante de la nueva raza, Martín II, el mestizo, habrá de estar condenado a no crecer ni madurar. Me parece terrible. Tercer relato, las dos Numancias. Recordemos la historia. Las dos Numancias contiene el tiempo de la muerte. Representa un cronotopo creado por Fuentes que condensa el tiempo de varias derrotas anteriores de los romanos infringidas por parte de los numantinos. No se dejaban vencer por los bravos romanos. Tuvieron que disciplinarlos mucho para que pudieran vencer a los numantinos, ponerles arme hoy el punto de combate y vuelva a desarmar solamente para tener a los militares bien disciplinados y bien fuertes, y si no, no hubieran podido derrotar a los numantinos. Bueno, las características de los indomables celtíberos, la rivalidad entre Roma y Cartago, el deseo del mundo de unificar a Roma y también la conquista intelectual de los griegos a los romanos. Numancia, la antigua capital de España, deja de existir como tal después de 8 meses de cerco. Solo queda desolación y muerte. Nuestra pregunta es, ¿constituyó de verdad un triunfo para los sitiadores si lo que encontraron solamente fue muerte? Otro de los relatos que componen el Naranjo, titulado Apolo y las putas, es la visión trágica del paso del tiempo. Esa visión trágica del paso del tiempo la refleja Fuentes en varias de sus obras. El tiempo hiere especialmente a los artistas, a las artistas. En una obra de teatro narra la muerte actoral de esas bellas mexicanas y lo que queda en ese tiempo de soledad, en ese tiempo de aislamiento y abandono. Aquí en Apolo y las putas es la visión trágica del paso del tiempo que puede significar la destrucción de uno de los falsos mitos del siglo XX, los y las artistas del cine.
también puede ser la caída del mito del macho. El macho que quiso que iba a pasar una temporada de derroche con unas mujeres de vida fácil en un barco y finalmente la vida lo derrotó. Esa vida licenciosa lo derrotó y murió. Por eso me permito darle esas dos interpretaciones. La ruptura del mito de la juventud y el mito del macho. En el último capítulo del libro El Naranjo, titulado Las dos Américas, representa el recurso del anacronismo y la parodia de la obra de Cristóbal Colón. Pinta a Cristóbal Colón en un jet pidiendo hamburguesas y otros snacks. Bueno, en los 5 relatos del libro El Naranjo se narra desde la perspectiva de la muerte, donde la vida del personaje central abarca 5 siglos y desde allí se enfoca un extenso tiempo histórico, desde antes de Cristo hasta el siglo XX. Este tiempo histórico se convierte en tiempo de lo narrado. La lectura de la obra obliga a mirar los hechos contados desde la perspectiva de Carlos Fuentes en calidad de escritor y de nosotros los lectores en un tiempo presente que nos obliga a percibir, a apreciar y juzgar los hechos narrados con visión del siglo XX y XXI, nosotros los lectores. En el gráfico se indica el tiempo o perspectiva de la muerte. Está arriba en azul, color azul, en donde 5 siglos abarcan la vida del personaje central. Comillas, trato desde mi tumba de juzgar serenamente, pero una imagen se me impone y una y otra vez a mis razones. ¿Cuál es la imagen? La ejecución de Cuauhtémoc, el último emperador de los aztecas, páginas 17 y 18 del libro. Es un tiempo que otorga características especiales a la narración. Este tiempo a menudo rompe la frontera que lo separa del tiempo del escritor. Por eso las flechas cruzan del tiempo de la muerte, entra a nuestro tiempo, entra el tiempo de Carlos Fuentes, el escritor. Son las flechas de penetración y de interrelación de los tiempos dentro de lo narrado. El relato se presenta denso y ágil y sintético al ficcionalizar en una obra corta un largo periodo de la historia. Tanto el tiempo de la muerte como el tiempo del escritor y del lector se proyectan en el tiempo de lo narrado. En el recuerdo, hay una línea que se llama de línea del recuerdo, está la medida y la dimensión del tiempo, comillas. El pasado no es tradición rígida y sagrada. La tradición y el pasado solo son reales cuando son tocados y a veces avasallados por la imaginación poética del presente, dice el mismo Carlos Fuentes en su libro de ensayo Geografía de la novela. Respiramos un momento porque nos quedan 2 obras, con perdón de ustedes de su tiempo. Otra novela de Carlos Fuentes, también considerada como novela histórica, es La Campaña. Buscamos La Campaña, por favor. Publicada en 1990. Pertenece al tercer ciclo o tiempo romántico, al lado de La novia muerta y El baile del centenario. En La Campaña, la teoría o el recurso estético del carnaval, del cual nos habla también Bakhtin, el carnaval deconstruye la historia oficial. Se carnavaliza el tiempo de la historia hispanoamericana,
la época de la campaña libertadora de 1810 a 1820, con varios personajes importantes. Los personajes también nos van ubicando en el tiempo, si vamos a escuchando sus nombres, como los generales Páez, Bolívar, O'Higgins, el pacificador Morillo, Hidalgo, Morelos y muchos otros que en el texto dejan de ser personajes históricos para convertirse en personajes novelescos, de múltiples temporalidades dentro de lo posible de la ficción. Mediante diversos recursos se carnavalizan circunstancias políticas, raciales e ideológicas para mostrar a los lectores no una historia de sucesos lineales y ordenados, lógica y diacrónicamente, sino unas simultaneidades, ironías, esperpentos, seres y aconteceres malogrados y contrapuestos. Mediante el cronotopo rabelesiano, viene a nuestra mente a Gargantuel y Pantagruel. Mediante el cronotopo rabelesiano se destruye la jerarquía de valores establecidos, se denigra lo grande y se engrandece lo pequeño. La obra golpea al lector en forma negativa, deja un sabor amargo. Fuentes no representa la historia, sino que la representa en el delirio, el fantasma, el erotismo y la paradoja. En el dibujo pasamos al esquema cuadradito de la campaña, por favor. En el dibujo se pueden presentar básicamente el tiempo de la historia en color amarillo, la campaña libertadora, es decir, las fechas reales en las que ocurrió la campaña. Luego, el tiempo mítico en una proporción inferior en color azul. Sumerge al personaje, en el dibujo se puede, el tiempo de la historia en color amarillo, es decir, las fechas reales en que ocurrió. El tiempo mítico en una proporción inferior. Relata en la novela que Baltasar, enamorado de la revolución, después de haber leído a Diderot, a los hombres de la Ilustración, se lanzó a la campaña libertadora y se fue a las montañas, sufrió una herida, cayó en una pesadilla y allí se sumerge en un tiempo conciencial o tiempo mítico. Ese es el tiempo pequeñito porque es corto en la novela y es en el suceso narrado. El tiempo mítico en proporción inferior sumerge al personaje central en una aventura interior, un estado de conciencia propiciado por un suceso desafortunado de una acción bélica. Permite vivir un tiempo fuera de lo real. Es, pudiéramos decir, desde la crítica mítica, un descenso al infierno. Un descenso y una liberación a un estado diverso de percepción del mundo. El tiempo de la historia y el tiempo mítico se interrelacionan. Y reciben la influencia del tiempo del escritor, en la época en que Carlos Fuentes lo está escribiendo. Desde el tiempo de la historia hay proyecciones hacia el pasado y extensión hacia el futuro, como preocupación hacia un porvenir de Hispanoamérica. Todo lo narrado con su amplia gama de estratos temporales se origina y adquiere concierto desde un siempre presente del narrador, como si dijera: yo estoy narrando, yo estoy contando. Veo la pluralidad de los tiempos, que es el verdadero tiempo de la América española. El alma de los personajes es reloj, es espacio y tiempo. Podemos mostrar una diapositiva que nos muestre varios relojes. Uno de los personajes más destacados en esta novela, La Campaña,
nos dice lo siguiente: suenan los relojes de las plazas en estas jornadas de mayo y los tres amigos confesamos que nuestra máxima atracción son los relojes, admirarlos, coleccionarlos, sentirnos con ellos dueños del tiempo. Lo anterior significa la actitud de los jóvenes criollos que tomaron conciencia del momento histórico, que necesitaban de su participación e identificarse con nuevos conceptos de libertad y justicia. Ya habían leído a Diderot, a Rousseau. Con este episodio podemos recordar al filósofo Heidegger, que escribió: el ser ahí, completa la expresión entre comillas, ser ahí, es temporal en el fondo de su ser y por eso existe y puede existir históricamente. La historiografía procede ontológicamente de la historicidad del ser ahí. Son palabras de Heidegger. Y continúa el filósofo: tanto el ser humano y su participación en el mundo como las cosas, por ejemplo, los monumentos, los libros, los paisajes, las edificaciones, los campos de batalla, los espacios destinados a cultos religiosos, son también entes históricos intramundanos. Bueno, hasta aquí una breve explicación o, bueno, un mediano acercamiento a esta novela, La campaña, y pasamos a la última, a la tercera, La región más transparente. Creo que hay una sobre la región más transparente, ya, esta es una de las carátulas de una de las ediciones. La región más transparente. Dice que es un nombre irónico, porque México es de las ciudades más contaminadas. Bueno, eso mismo lo consideró Carlos Fuentes. En esta novela, Sola, representa el quinto ciclo de la Edad del Tiempo. El escritor centra su ficción en la Ciudad de México y los problemas propios del país. No solamente cifra la imagen del hombre mexicano en un tiempo novelesco, sino que toma al país, al hombre y la ciudad con sus propios tiempos individuales y colectivos, mensurables o infinitos, cambiantes o detenidos, panorámicos o fraccionados, para mostrar su propio tiempo mexicano. El tiempo histórico está representado por los sucesos aludidos y por los personajes mencionados, como don Porfirio, el señor Madero, Zapata, Victoriano Huertas, Obregón, Pancho Villa, Calle, Lázaro Cárdenas o el pintor Orozco, o los hombres de algunas batallas y las fechas enunciadas explícitamente. Las principales acciones ocurren de 1940 a 1950. Las primeras décadas, 1910-1920, están en el tiempo de lo recordado por los personajes, como Manuel Zamacona y Rodrigo Pola, llevan cifrada la historia de su país en sus vidas. El tiempo mítico está sugerido por otros personajes: Teodula Moctezuma, sus ritos y costumbres. Ella sacaba de un costal, sacaba los huesos de su marido y de sus antepasados y los honraba con sacrificios. ¿Esto para qué? Para traer el tiempo de la muerte, el tiempo pasado, hacia el presente. Sus ritos y costumbres, lo mismo que las actitudes del personaje Ixca Cienfuegos, que parece que es la conciencia de todos los personajes que andan por esta novela. Algunos personajes, como Rosenda, viuda de Pola, expresan su tiempo subjetivo. Pola comenta: mis horas eran vulgares, de un trabajo gris y monótono. Todos los anteriores tiempos, personajes y sucesos se integran artísticamente en los principales cronotopos. Esos círculos del esquema.
el tiempo cronológico e histórico, uno el cronológico, el tiempo histórico, pero ellos hacen intersección en la novela porque la novela lo totaliza. Todos los tiempos, personajes y sucesos se integran artísticamente en los principales cronotopos. El tiempo cronológico e histórico se condensa en los espacios mexicanos donde hombres y mujeres sufren un actual pasado indígena, simultáneo con el presente de la narración, en que el gobierno ha iniciado obras de mejoramiento en el espacio y la economía. Por los hechos narrados, también el tiempo se hace circular. Por ejemplo, el hijo de Rodrigo Pola nace el día en que fusilaron a su padre, Gervasio Pola. Esto para traer una circularidad del tiempo. Vemos el dibujo y volvemos a nuestro marco teórico. ¿Cómo me acerco a esta concepción de los cronotopos? ¿Con qué herramientas me acerco a crear este esquema? Mijaíl Bakhtin explicó la categoría literaria del cronotopo y llevó a cabo una mirada histórica de los principales cronotopos a lo largo de la historia de la novela universal. Carlos Fuentes ha creado en varias de sus novelas nuevos cronotopos, además de los que enunció Bakhtin de la historia de la novela. Carlos Fuentes crea unos en su texto y como lectora me permito luego enunciar los que yo encuentro. Carlos Fuentes ha creado en varias de sus novelas nuevos cronotopos que condensan situaciones humanas destacadas y tiempos observables en un espacio determinado. En la región más transparente, el país de México, México, ciudad, capital, y algunos hogares, ahí están en grises varios hogares de fulanito, de tal otro personaje, en donde ocurren hechos importantes para el país y por consiguiente para lo que se narra en la novela. En la región más transparente, el país México, la ciudad México, algunos hogares de la época de la Revolución Mexicana y una de las cárceles para revolucionarios hacen visible el tiempo en todas sus dimensiones de crisis política, social y humana, convertidos en ficción. En esta oportunidad destacamos el país, la ciudad, el hogar y la cárcel como nuevos cronotopos creados por Fuentes, nuevos cronotopos de la novela hispanoamericana. La mayoría de los hechos de esta novela se narran desde la perspectiva del recuerdo. Ahora nos vamos a referir un poquito más a los cronotopos para coger fuerzas y decir, yo he encontrado estos nuevos cronotopos en esta novela. El término cronotopo fue introducido en la literatura por el autor ruso que hemos mencionado, quien trasladó el concepto de la relatividad de Einstein como una metáfora para exaltar la indivisibilidad de tiempo y espacio. Se convierte así el cronotopo en una categoría formal de contenido que determina en gran medida la imagen del hombre en la literatura, del ser humano en la literatura. Esta imagen es siempre cronotópica, siempre nos situamos en el tiempo y en el espacio. El cronotopo artístico literario se caracteriza por el cruzamiento de series, también llamados tópicos. En crítica literaria hemos hablado de tópicos. Ahora vemos cómo el cronotopo las entrecruza. Series también llamadas tópicos y por la fusión de los indicios temporales y espaciales en una obra. El tiempo aquí se condensa, se concreta, se hace visible. El espacio, en cambio, se intensifica,
se asocia al movimiento del tiempo del argumento de la historia. Los indicios del tiempo se revelan en el espacio y este es asimilado por medio del tiempo que adquiere en el cronotopo un carácter concreto, sensitivo. Es en el cronotopo donde las señas del tiempo de la vida humana o tiempo histórico se concentran y se concretizan en determinados sectores del espacio, el país, la ciudad, los hogares, la cárcel, que es en donde estamos ahora, en el siglo XX-XXI. Porque, por ejemplo, en la novela caballeresca era por allá, donde alguna vez, donde pueda ocurrir algo extraordinario. Aquí lo estamos en nuestra novela hispanoamericana, en lo nuestro, en nuestros espacios y en nuestro tiempo. Es en el cronotopo donde las señas del tiempo de la vida humana o tiempo histórico se concentran y se concretizan en determinados sectores del espacio. De esta manera se da la posibilidad de construir una imagen esencial de la realidad y de los acontecimientos. En una obra o en el conjunto de obras de un escritor se pueden observar varios cronotopos, de los cuales solo algunos pueden desarrollarse de forma completamente, porque predominan o abarcan a los demás, estableciendo relaciones complejas entre ellos. Por eso llamamos texto novelesco, porque es un tejido de motivos, unos preponderantes, otros menos. Como una forma de sentimiento del tiempo y una determinada actitud ante el universo espacial, el cronotopo se presenta como un motivo cuando éste actúa como un lugar de intersección de seres espaciales intemporales en la novela. Los cronotopos se impregnan de intensidad emotivo-valorativa. Se convierten en centros organizadores de los principales acontecimientos argumentales de la novela. En el cronotopo se enlazan los nudos argumentales. Bakhtin recorre la vida de la novela desde la antigua Grecia de los siglos II y I antes de Cristo y establece los principales cronotopos, los analiza y los explica. En la novela griega de la antigüedad, identifica el mundo ajeno durante el tiempo de la aventura. El tiempo se presenta en fragmentos temporales no ubicados, solamente por casualidad, de repente, precisamente en ese momento. La iniciativa en ese tiempo no pertenece a los hombres, sino al destino, a la fuerza de los dioses. En la novela latina del siglo I a.C., con Apuleyo y Petronio, se combina el tiempo de la aventura con el de las costumbres, o se crea el cronotopo del camino de la vida. En la novela caballeresca, el cronotopo es un mundo ajeno y variado, algo abstracto. ¿Por dónde anduvo el Quijote? ¿O por dónde anduvieron los otros héroes de caballería? Bueno, se los llevaba el destino. Algo abstracto. Es un mundo milagroso en el tiempo de la aventura. En la novela picaresca, opera el cronotopo del mundo ajeno y milagroso de las novelas caballerescas con el gran camino del mundo familiar, cuando se reúne el pícaro a robarse las uvas al otro y le dice, no, como usted es ciego no ve, usted se come uno y yo me como tres. Recordamos el Lazarillo. En Don Quijote se cruza el cronotopo del mundo ajeno y milagroso de las novelas caballerescas con el camino del mundo familiar de la novela picaresca. Entonces, Don Quijote llega a las posadas, ellos tienen que pedir comida, allá hay unos sitios concretos, un sitio donde van a bendecir las armas y demás. En el cronotopo rabelesiano, ya recordamos a Pantagruel y Buenaventura, perdón. Lo esencial está en destruir las vecindades corrientes entre las cosas e ideas,
y la creación de vecindades inesperadas. Es donde se puede cruzar lo excrementicio con lo dietético. El cuerpo humano se convierte en unidad concreta de la medida del mundo. Se devuelve a la corporeidad la palabra y el sentido, primero en sentido científico, anatómico y fisiológico, luego bufonesco y cínico, por medio de una analogía fantástico-grotesca, hombre microcosmos. Se destruye la jerarquía de valores establecida, se denigra lo grande, se engrandece lo pequeño, se destruye la imagen corriente del mundo bajo todos sus aspectos. Es cronotopo ravesiano, contemplado por Bakhtin. Cronotopo idílico. Se presenta cuando la novela de la vida idílica y sus acontecimientos son inseparables de ese rinconcito espacial concreto en el que han vivido padres y abuelos y posiblemente vivirán los hijos y nietos. Yo creo que en estos tiempos va a desaparecer el cronotopo familiar en las narrativas de ahora en adelante. Pienso yo. La unidad del tiempo en el cronotopo idílico, la unidad del tiempo acerca la cuna y la tumba. Se presenta la fusión de la vida humana con la naturaleza. Como difícil ahora encontrar que los niños encuentren la naturaleza en Nueva York, en París. Bueno. En la novela de Carlos Fuentes, La región más transparente, en la ciudad, el país y el hogar, se enfatizan la conciencia del ser humano como una nueva cronotopía. ¿Por qué? Pensamos que los espacios no son solamente exteriores, el valle, la meseta, no. Ahora las cosas ocurren en el interior de nuestro sentir, de nuestras conciencias. Nosotros recordamos, pensamos, y eso va adentro, tantas cosas que pueden ocurrir, hasta batallas muy graves, ¿no? Bueno. En la novela de Carlos Fuentes, La región más transparente, en el país, la ciudad del hogar, se enfatiza la conciencia del ser humano como una nueva cronotopía novelesca propia de los siglos XX y XXI. En la novela hispanoamericana se pasó del cronotopo de la selva y el llano al cronotopo urbano, en donde se agitan y resuelven las problemáticas no solamente individuales, sino sociales, políticas nacionales, continentales y mundiales. Los espacios en una novela donde ocurren los sucesos pueden ser exteriores o pertenecer al interior del alma y la conciencia humana. La interioridad del alma, donde se agitan y resuelven las problemáticas no solamente individuales, sino también sociales, políticas, nacionales y universales. En la novela La región más transparente se propone la cronotopía exterior y la cronotopía interior. Las principales acciones de la historia novelesca ocurren del 1940 al 1950, pero en el interior de los personajes ocurren los recuerdos de las fechas anteriores, como el fusilamiento y la cremación de presos políticos en 1913. Las fechas en el texto, según el personaje que las vaya recordando, son para unos fastos y para otros nefastos. Para otros son de tristeza y melancolía, por ejemplo, para las viudas y los huérfanos. Los comportamientos particulares que caracterizan y señalan el modo de ser del mexicano están marcados por la omnipresencia de la muerte. Por eso aludíamos al modo de ser del mexicano y el culto a la muerte. La conciencia de culpa, la necesidad del sacrificio que rinde Teodula a los huesos de sus antepasados, y la temporalidad. Mediante la técnica del monólogo interior, la conciencia de los personajes se va convirtiendo en escenario de múltiples sucesos pasados, presentes y un poquito de futuro. El tiempo cronológico e histórico se condensa en los espacios mexicanos
en donde los hombres sufren un actual pasado indígena. Los hombres sufren un actual pasado indígena, simultáneo con el presente en el que el gobierno está arreglando las calles, haciendo mejoras, pero de todas maneras se ven los indígenas que transitan menesterosos por las calles de pronto transformadas después de la Revolución Mexicana. La ciudad como es el camino de la soledad. En la ciudad los personajes de esta novela recuerdan sus vidas y van mostrando cómo el tiempo vivido ha sido testigo y copartícipe de la historia del país. El tiempo se manifiesta como una vivencia. Por ejemplo, el personaje Rosenda, para el personaje Rosenda, el cronotopo será el camino del olvido. El personaje Rodrigo Pola, hijo de Gervasio Pola, fusilado en la cárcel de Belén, recorre la ciudad mientras mentalmente repasa su itinerario, que es un nuevo cronotopo, el camino de su vida interior marcado por una cadena de estigmas, frustraciones y rechazos. No lo reciben en los clubes de sociedad, no lo reciben en los clubes de escritores. Es hijo de un fusilado, él lleva su estigma y su cronotopo es allá en el interior de su conciencia. Las rutas urbanas son el telón de fondo del pasado, de su conciencia a lo largo y ancho y profundo de sus actos pasados. Este personaje experimenta el camino del rechazo. Otra posibilidad cronotópica es el camino cerrado y de las decisiones desacertadas. Además de las anteriores cronotopías, puede identificarse dentro de la ciudad la fuga hacia el trastiempo o tiempo del mito, que podría llamarse el camino de los orígenes o tiempo primordial. Teón la Viuda de Moctezuma se constituye en símbolo del pasado, pleno de creencias ancestrales. En sus acciones se da el culto a los muertos y a la muerte. Busca la supervivencia mediante los ritos y el sacrificio de otras muertes exigidas según ella para poder sostener la vida. La coexistencia del presente con la cultura antigua y sus mitos crea un ámbito temporal y espacial de poeticidad y ambigüedad que redime estéticamente la presentación de sucesos y características de un país revolucionario y postrevolucionario. Otro cronotopo, el camino de la reflexión interior. ¿En dónde? En la ciudad. En el café, algunos personajes se reúnen a reflexionar sobre algunos aspectos del pasado del país y se hacen cábalas hacia un futuro cercano de las personas, la política y la economía nacional. Algunos personajes en la novela reflexionan sobre la naturaleza del tiempo y su relación con el ser humano. En síntesis, los elementos indispensables en la cronotopía bakhtiniana son el tiempo, el espacio y una percepción de lo humano expresado en forma literaria. En el hogar, en la novela se dan los cronotopos del camino de la soledad, el camino cerrado y las decisiones desacertadas, el camino de los orígenes del tiempo y el tiempo primordial, y finalmente el camino de la reflexión interior. La literatura es un grito que despierta, alerta y reclama ser escuchada por individuos y pueblos. Creo que les he cansado demasiado. En el enunciado estaba a referirnos un poco al realismo simbólico, pero podemos sintetizar diciendo que el realismo como un movimiento literario ha tenido sus metamorfosis. En un tiempo pues era la realidad lo que importaba, sobre todo una realidad objetiva y concreta. Después pasamos a un realismo mágico
Se habló mucho del realismo mágico como característica de la literatura hispanoamericana. Otros hemos dicho, llamémoslo realismo mítico más bien. Después se ha puesto de moda el realismo social y más o menos en los 80 se habla de un realismo simbólico especialmente buscado en García Márquez y en Carlos Fuentes, un realismo simbólico. El realismo simbólico tiene como finalidad, como recurso o como una tendencia. ¿Para dónde va el realismo simbólico? Va en función de la construcción sociocultural de la realidad. Va en función de una construcción sociocultural de la realidad en la interacción con el sujeto en su espacio inmediato de acción política. Entonces, esto es de la década de los 80. Sabemos que desde los 50 el concepto de posmodernidad le ha puesto mucha atención al concepto sujeto. Entonces aquí se quiere establecer esa relación y encontrar, crear y hablar del realismo simbólico en función de esa construcción sociocultural de la realidad en interacción con el sujeto en su espacio inmediato de acción política, mediante una complejidad de interacciones simbólicas entre el sujeto y la apropiación de los espacios de deliberación. Es darle la oportunidad a la ontosemiótica. ¿Qué significa el ser? ¿Qué es el ser y cuál es su sentido? ¿Cómo lo construimos? Porque la semiótica, a partir de estructuras que hay aquí, ¿cómo está integrado? Entonces, es darle la oportunidad a la ontosemiótica de los círculos y praxis del sujeto. Bueno, hay unos pocos libros que nos hablan del realismo simbólico. No deseo cansarlos más, quizás haya otra oportunidad para que volvamos a intercambiar estas ideas sobre nuestros escritores, la crítica literaria. Gracias por su paciencia, gracias por su colaboración.